Capítulo 5. Starling era un ama de casa eficiente, aunque no meticulosa. Tenía su mitad de dúplex limpia y no le costaba localizar las cosas, que sin embargo tendían a formar montones. Ropa limpia que había que ordenar, más revistas que lugares de colocarlas. Era una planchadora fuera de serie, pero no cogía la plancha hasta el último minuto. Como no necesitaba acicalarse, salía adelante sin problemas. Cuando quería orden, atravesaba el territorio neutral de la cocina y entraba en la zona de Ardelia Map. Si su compañera de piso estaba en casa, podía pedirle algún consejo, que solía ser acertado, aunque a veces más sincero de lo que hubiese deseado. Si no estaba, se sobreentendía que Starling podría sentarse en medio del orden absoluto de aquellas habitaciones para pensar sobre de lo que dejara todo como estaba. Es lo que sucedía. Aquel era uno de esos espacios que parece contener a su ocupante incluso cuando está ausente. Starling se sentó y posó la mirada sobre la póliza de seguro de vida de la abuela de Map, colgada en la pared en un marco de artesanía, después de haberla ensantado en la granja de la abuela, que había habilitado como aparcera, y en el pisito de protección de oficial de los Map cuando Ardelia era una niña. Su abuela vendía verduras y flores y pagaba la prima con las ganancias, usando la póliza como garantía una vez saldada. Había pedido un préstamo para ayudar a su nieta a acabar la universidad. También había una foto de la diminuta anciana que no se había esforzado en sonreír por encima del cuello blanco almidonado, pero cuyos negros ojos brillaban con una sabiduría ancestral bajo el ala plana del rígido sombrero de paja. Ardelia no había olvidado sus raíces, de las que sacaba fuerzas a diario. Starling procuró serenarse y sacarlas de las suyas. El hogar luterano de Boseman le había proporcionado alimento, vestido y un adecuado modelo de conducta, pero para lo que necesitaba en aquellos momentos tenía que consultar a su propia sangre. ¿De qué puede presumir alguien que procede de una familia blanca de clase trabajadora y de un lugar en el que las heridas de la guerra de secesión no acabaron de cicatrizar hasta los años 50? El retoño de una gente a la que en los campus consideraban un atajo de pantalones muertos de hambre o racistas, o la forma más condescendiente de peones blancos y pelagatos de los Apalaches. Si hasta una dudosa aristocracia sureña que no reconoce la menor dignidad del trabajo manual se refiere a tu gente como ganapanes, ¿a qué tradición puedes acudir en busca de un modelo? Que le zurramos a la bandada aquella primera vez en el Bull Run, que el tatarabuelo se portó como el hombre en Vicksburg, que un rincón de Shiloh será para siempre Yazoo City. Se puede sentir legítimo orgullo por haber salido adelante con el propio esfuerzo, sacando partido de las malditas 15 hectáreas y la jodida mula, pero hay que ser capaz de darse cuenta, porque nadie te lo enseñará. Starling había salido adelante de la academia porque no tenía dónde caerse muerta. Había pasado la mayor parte de su vida en instituciones públicas, cuyas reglas había respetado al tiempo que las aprovechara para jugar limpio pero fuerte. Siempre había progresado, hasta obtener la beca y estar entre los mejores. Su incapacidad para ascender dentro del FBI después de unos comienzos brillantes era una inexperiencia nueva y dolorosa para ella. Zumbaba contra los muros de cristal como una mosca en una botella. Había tenido 4 días para llorar a John Brigham, abatido a tiros ante sus ojos. Tiempo atrás Brigham le había preguntado algo a lo que Clarice había contestado que no. Entonces el hombre le había preguntado si podían ser amigos, con evidente sinceridad, y ella le había contestado, no con menos sinceridad que sí. Tenía que digerir el hecho de que ella misma había matado a 5 personas en el mercado de Feliciana. Veía una y otra vez al tullido con pecho atrapado entre los 2 coches, arañando el techo del Cadillac mientras la pistola resbalaba fuera de su alcance. En busca de alivio había acudido al hospital para ver al hijo de Belda. La madre de la mujer estaba allí, sosteniendo en los brazos a su nieto, al que se disponía a llevarse a casa. Reconoció a Starling por las fotografías de los periódicos, le dio el niño a la enfermera, y antes de que Starling comprendiera sus intenciones, la bofeteó con toda su fuerza en la parte vendada. Starling no devolvió el golpe, pero inmovilizó a la anciana contra la ventana de la sala de maternidad, doblándole el brazo hasta que dejó de debatirse, con la cara contorsionada contra el cristal manchado de saliva. La sangre resbalaba por el cuello de Starling y el dolor hacía que la cabeza le diera vueltas. Le volvieron a coser la oreja en la sala de urgencias, pero no quiso poner una denuncia. Un auxiliar de urgencias dio el soplo al tablet y recibió $300. Había tenido que salir otras 2 veces para cumplir las últimas voluntades de John Brigham y para asistir a su entierro en el Cementerio Nacional de Arlington. Brigham tenía poca familia,
que además vivía lejos, y había dejado constancia escrita de que quería que Starling se ocupara de sus exequias. El estado de su rostro había hecho necesario un ataúd cerrado, pero Starling se había preocupado de que tuviera el mejor aspecto posible. Lo había vestido con su inmaculado uniforme azul de infantería de marina, con la estrella de plata y el resto de sus condecoraciones. Tras la ceremonia, el oficial superior Brigham entregó a Starling una caja que contenía las armas de la gente, sus insignias y otros objetos de su caótico escritorio, incluido el absurdo pájaro del tiempo que bebía en un vaso. Faltaban 5 días para que Starling tuviera que presentarse ante una comisión que podría arruinar su carrera. Aparte de la llamada de Joe Crawford, el teléfono celular había permanecido mudo. Ya no había ningún Brigham a quien pedir consejo. Llamó a su representante en la Asociación de Agentes del FBI. Su consejo fue que no se pusiera pendientes llamativos ni zapatos que dejaran los dedos al descubierto. Cada día la televisión y los periódicos cogían el asunto de Velda Drungo y lo sacudían como si fuera una rata. En el orden absoluto de la sala de estar de Ardelia, Starling intentaba pensar. El gusano que te corroe es la tentación de dar la razón a sus críticos, de querer obtener una aprobación. Un ruido la molestaba. Starling intentó recordar sus palabras exactas mientras estaban en la furgoneta. ¿Había hablado más de la cuenta? El ruido la seguía molestando. Brigham le había dicho que pusiera al corriente a los demás. ¿Dejó entrever cierta hostilidad? ¿Soltó alguna inconveniencia? El ruido, molesto, impidiéndole pensar. Bajó de las nubes y cayó en la cuenta de que estaba sonando el timbre de la puerta de al lado. Seguro que era un periodista. También esperaba una citación civil. Apartó los visillos de la ventana que daban al frente y vio al cartero, que volvía a su furgoneta. Abrió la puerta del apartamento de Mab a tiempo para alcanzarlo y permaneció con la espalda vuelta hacia el coche de prensa aparcado al otro lado de la calle y a su teleobjetivo mientras firmaba el recibo de la carta certificada. Era un sobre malva con fibras de seda en el papel de fino hilo. A pesar de su estado de aturdimiento, le recordó algunas cosas. Una vez dentro y a cubierto del resplandor miró la dirección, una pulcra letra redonda. Sobre el monótono temor que zumbaba en su cabeza saltó la alarma. Sintió un estremecimiento en la piel del estómago, como si gotas heladas le resbalaran por el cuerpo. Starling sostuvo el sobre las puntas y se dirigió a la cocina. Sacó del bolso los omnipresentes guantes blancos para la manipulación de pruebas. Apretó el sobre contra el tablero de la mesa y pasó la mano por su superficie con cuidado. Aunque el papel era grueso, hubiera podido notar el bulto de una pila de reloj lista para hacer explotar una hoja de C4. Sabía que lo mejor era que lo examinaran con el fluoroscopio. Si la abría podría tener problemas. Por supuesto, a la mierda. Abrió el sobre con un cuchillo de cocina y sacó la única hoja de papel sedoso que contenía. Sin necesidad de mirar la firma, supo de inmediato quién la había escrito. Querida Clarice, he seguido con entusiasmo el desarrollo de los acontecimientos que han provocado tu caída en desgracia y pública vergüenza. Las mías nunca me molestaron, salvo por el inconveniente de que me llevaron a la cárcel, pero es muy probable que a ti te falte la necesidad perspectiva. Durante nuestras conversaciones en la mazmorra, me resultó evidente que tu padre, el difunto vigilante nocturno, es una de las vigas maestras de tu sistema de valores. Estoy convencido de que tu éxito en poner fin a la carrera del sastre de James Gunn te satisfizo sobre todo porque permitió imaginar a tu padre haciéndolo. Ahora estás en malos términos con el FBI. ¿Te has imaginado alguna vez a tu padre como superior tuyo en el buró, como jefe de sección, o mejor aún, que Jack Crawford como director adjunto, viéndote progresar lleno de orgullo? ¿Lo ves ahora avergonzado y hundido por tu desgracia, por tu fracaso, por el lamentable y mediocre final de una prometedora carrera? ¿Te ves haciendo las mismas tareas humildes que tu madre cuando los drogadictos reventaron la cabeza a tu papá? ¿Se reflejará en ellos tu fracaso? ¿Pensará la gente injusta y definitivamente que tus padres eran basura blanca, carne de patio de remolques? Sincérate conmigo, agente especial Starling. Piensa un poco en ello antes de que entremos en materia. Ahora voy a señalarte una virtud que te ayudará en este trance. Las lágrimas no te ciegan. Tienes suficientes redaños para seguir leyendo. Y a continuación, un ejercicio que puede resultarte útil. Quiero que hagas esto conmigo, como terapia. ¿Tienes una sartén de hierro negro?
Eres una muchachita de las montañas sureñas, así que no puedo imaginar que la respuesta sea no. Ponla sobre la mesa de cocina. Enciende la luz del techo. Mab había heredado una de aquellas sartenes de su abuela y la usaba a menudo. Tenía una superficie negra y lustrosa que el jabón no había conseguido eliminar. Starling la puso en la mesa antes de sí. Mira dentro del sartén, Clarice. Inclínate y mira en el interior. Si fuera una sartén de tu madre, y bien podría serlo, sus moléculas conservarían las vibraciones de todas las conversaciones que se desarrollaron en su presencia. Todas las discusiones, los enfados insignificantes, las revelaciones mortíferas, los indistintos presagios de desastre, los gruñidos y la poesía de amor. Siéntate en la mesa, Clarice. Mira dentro del sartén. Si está bien curada, será como un pozo negro, ¿no es así? Es como mirar al fondo de un pozo. Tu reflejo no está en el fondo, pero estás allí arriba, ¿verdad? La luz te llega de detrás y tu rostro está oscuro, con un halo de luz, como si te ardiera el pelo. Somos combinaciones de carbono, Clarice. Tú, la sartén, tu padre muerto y enterrado, tan frío como la sartén. Todo sigue allí. Escucha. Cómo hablaban, cómo vivían realmente tus padres, qué tanto se afanaron. Los recuerdos concretos, no los fantasmas que habitan en tu corazón. ¿Por qué no llegó tu padre a ayudarte, el sheriff, ni a codearse con la piada de los juzgados? ¿Por qué tuvo tu madre que limpiar moteles para mantenerlos, aunque no consiguió evitar que los desperdigaras antes de ser mayores? ¿Cuál es el recuerdo más vívido de la cocina? No del hospital, de la cocina. Mi madre lavando el sombrero ensangrentado de mi padre. ¿Cuál es tu mejor recuerdo de la cocina? Mi padre pelando naranjas con su vieja navaja que tenía la punta partida y repartiendo los gajos entre nosotros. Tu padre, Clarice, era un vigilante nocturno. Tu madre, una fregona. Hacer carrera en el FBI era tu ilusión o la de ellos. ¿Cuánto se hubiera rebajado tu padre para medrar en una burocracia que apesta? ¿Cuánto hubiera tenido que rebajarse? ¿Lo viste alguna vez hacer las pelotas o ser rastrero? ¿Han mostrado a tus superiores tener alguna clase de valores, Clarice? ¿Y tus padres te enseñaron alguno? Si fue así, ¿son los mismos? Mira dentro de la sartén que no engaña y respóndeme. ¿Les has fallado a tus muertos? ¿Querrían ellos que se les chuparas a tus jefes? ¿Cuál era su punto de vista respecto a la fortaleza de carácter? Tú puedes ser tan fuerte como lo desees. Eres una guerrera, Clarice. El enemigo ha muerto. La criatura está a salvo. Eres una guerrera. Los elementos más estables, Clarice, aparecen en el centro de la tabla periódica, más o menos entre el hierro y la plata. Entre el hierro y la plata. Creo que eso te cuadra a la perfección. Hannibal Lecter. Postdata. Sigues debiéndome cierta información, ¿recuerdas? Cuéntame si aún te despiertas oyendo a los corderos. Cualquier domingo pon un anuncio en la sección de contactos del Times, el International Herald Tribune y el China Mail. Dirígelo a Aaron, así irá en primer lugar. Y firma Hannah. Mientras leía, Starling tuvo la sensación de estar oyendo la misma voz que se había burlado de ella y le había desgarrado, que había hurgado en su pasado, y su pasado la había iluminado sobre sí misma en la celda de máxima seguridad del hospital psiquiátrico, cuando tuvo que comerciar con sus recuerdos más dolorosos, a cambio de los indiscutibles conocimientos que Hannibal Lecter poseía sobre Buffalo Bill. La aspereza metálica de aquella voz que tampoco se prodigaba seguía persiguiéndola en sus sueños. Había una telaraña nueva en la esquina del techo de la cocina. Starling fijó la vista en ella mientras sus pensamientos se atropellaban. Contenta y triste, triste y contenta. Contenta por la ayuda, contenta al vislumbrar que podía sanarla. Contenta y triste porque el servicio de reenvío de Los Ángeles que había empleado el Dr. Lecter parecía poco cuidadoso en la selección de su personal. Esta vez había utilizado una máquina de franqueo automático. Jack Crawford se frotaría las manos al ver la carta, lo mismo que las autoridades postales y el laboratorio.
Capítulo 6. La habitación en que Mason pasaba los días era silenciosa, pero tenía su propio, suave pulso, los siseos y los suspiros del respirador que le proporcionaban oxígeno. Era oscura excepto por el resplandor del enorme acuario, en cuyo interior una exótica anguila daba vueltas y más vueltas, trazando continuos ochos que parecían siempre el mismo, y haciendo ondular su sombra como una cinta por las paredes del cuarto. El pelo trenzado de Mason formaba una gruesa rosca sobre el caparazón del respirador que cubría su pecho en la cama elevada. Suspendido ante él había un sistema de tubos semejante a una flauta de pan. La larga lengua de Mason asomó entre los dientes, la pasó alrededor del final del tubo del extremo y sopló aprovechando un suspiro del respirador. Al instante una voz procedente de un altavoz de la pared le respondió. «Sí, señor». El Tadler. La T inicial se había perdido, pero la voz era profunda y resonante como la de un locutor de radio. «En portada viene. No quiero que me lo leas. Ponlo en el monitor». Las M's y las P también habían desaparecido de las frases de Mason. Se oyó crepitar la amplia pantalla del monitor elevado. El resplandor verde a su lado se volvió rosa conforme iba apareciendo la roja cabecera del Tadler. El ángel de la muerte, Clarice Starling, la máquina asesina del FBI, leyó Mason entre las 3 lentas exhalaciones del respirador. El aparato permitía ampliar las fotografías. Mason tenía un brazo fuera de la colcha y esta mano conservaba algo de movimiento. Como una araña de mar blancuzca, avanzó arrastrada por los dedos más que gracias a la fuerza del brazo contrahecho. Como apenas podía girar la cabeza para mirar, el índice y el corazón tantearon como si fueran antenas, mientras el pulgar, anular y meñique tiraron con fuerza de la mano por la ropa de la cama. Por fin encontró el mando a distancia, con el que podía ampliar y pasar las páginas. Mason leyó despacio. El protector de cristal que cubría su único ojo producía un siseo 2 veces por minuto, al vaporizar la humedad sobre el globo ocular, que no tenía párpado, y a menudo empeñaba la lente. Necesitó 20 minutos para leer el artículo principal y la columna lateral. «Pon las radiografías», ordenó acabada la lectura. Hubo que esperar unos instantes. Había que colocar la ancha placa de rayos X sobre una mesa luminosa para que pudiera verse adecuadamente en el monitor. La primera radiografía mostraba una mano, al parecer dañada. La otra, la misma mano y todo el brazo. Una flecha dibujada en la placa señalaba una antigua fractura de húmero a medio camino entre el codo y el hombro. Mason la contempló durante muchas inhalaciones. «Pon la carta», ordenó al fin. La elegante letra redonda apareció en el monitor, absurdamente magnificada. «Querida Clarice», leyó Mason. «He seguido con entusiasmo el resultado de los acontecimientos que han provocado tu caída en desgracia y pública vergüenza». El ritmo de su propia voz despertó viejos pensamientos que hicieron girar su cabeza. La cama, la habitación, arrancaron la costra que cubría sus sueños más ocultos y dieron a su corazón un ritmo más rápido que el de la respiración. La máquina detectó su agitación y bombeó oxígeno en sus pulmones aún más deprisa. Leyó la carta de cabo a rabo a un ritmo penoso por encima de los movimientos de la máquina, como si leyera a lomos de un caballo. Mason no podría cerrar el ojo, pero cuando acabó la lectura su mente se retiró unos instantes para poder pensar. El respirador funcionó más despacio. Al cabo de un rato, Mason sopló en el tubo. «Dígame, señor». «Pégale un toque al congresista Belmore. Tráeme los auriculares del teléfono. Cierra el altavoz». «Clarice Starling», dijo en la siguiente inhalación que le concedió la máquina. Aquel hombre no tenía sonidos implosivos, así que pude emitirlo completo, fonema tras fonema. Mientras esperaba que le trajeran el teléfono, dormitó unos instantes, con la sombra de anguila deslizándose por la colcha, por su rostro y por el pelo enroscado. Capítulo 7. Buzzards Point, el centro de operaciones del FBI para Washington y el Distrito de Columbia,
Recibe ese nombre a causa de una reunión de buitres celebrada en el hospital que se alzaba a ese lugar durante la guerra de secesión. La reunión de ese día estaría constituida por burócratas de la DEA, el BAFT y el FBI, dispuestos a decidir la suerte de Clarice Starling. Starling estaba sola, de pie sobre la espesa alfombra del despacho de su jefe. La sangre le palpitaba contra el vendaje de la cabeza. Por encima de los latidos le llegaban las voces de los hombres, amortiguadas por la puerta de cristal esmerilado de la sala de reuniones contigua. Sobre el cristal, el esterilizado pan de oro destacaba el emblema del FBI, con su diversa de fidelidad, bravura e integridad. Tras del emblema, el tono de las voces subía y bajaba con cierta pasión. Starling oía su nombre a menudo, aunque no pudiera entender gran cosa. El despacho ofrecía una hermosa vista sobre la dársena para yates. Al fondo se distinguía Fort McNair, donde fueron ahorcados los acusados de conspirar para el asesinato de Lincoln. Starling recordó haber visto las fotos de Mary Surratt pasando al lado de su propio ataúd como camino del patíbulo levantando en la fuente, del pie sobre la trampilla con una capucha sobre la cabeza y la falda atada sobre las piernas para evitar un espectáculo indecoroso cuando cayera con el cuello roto hacia la oscuridad total. Starling oyó ruido de sillas del otro lado de la puerta. Los hombres se estaban levantando. Al cabo de un instante empezaron a entrar en el despacho y pudo reconocer algunas de las caras. Dios, allí estaba Noonan, el director adjunto de toda la división de investigación. Allí estaba su némesis particular, Paul Krendler, el departamento de justicia, cuello largo y con orejas de asa que le nacían más arriba de lo normal y le daban un aspecto de hiena. Krendler era un trepa, la eminencia gris detrás del hombro del inspector general. Desde que Starling se le adelantó en atrapar al asesino en serie Buffalo Bill, en un caso que se había hecho célebre 7 años atrás, Krendler no había perdido la ocasión de verter veneno sobre la ficha personal de Starling, ni dejado de cuchichear en su contra en los oídos del comité de asesores. Ninguno de aquellos individuos había participado con ella en ninguna operación, ni había ejecutado con ella una orden de arresto, ni se habían arrojado al suelo para protegerse de las mismas balas, ni se habían quitado el pelo de las esquirlas las mismas lluvias de cristales. No la miraron hasta que todos levantaron la vista al mismo tiempo, como la manada de clava a los ojos de repente un animal enfermo. «Siéntese, agente Starling», le indicó su jefe, agente especial Kirk Pressal, que se fogaba la gruesa muñeca como si le hiciera daño el reloj. Su mirada a los ojos le señaló un sillón encargado al ventanal. La silla del interrogado nunca es de un lugar de honor. Los 7 hombres permanecieron en pie, con sus siluetas negras recortadas contra las ventanas. Starling no podía distinguir las facciones, pero veía sus piernas y sus pies por debajo de la línea de luz. 5 de ellos calzaban los mocasines de suela gruesa con borlas que suelen llevar los charlatanes de pueblo que han conseguido llegar a Washington. Un par de Tom McN con puntera en forma de ala y suelas Corfram y unos Florsenham con idéntica puntera completaban la hilera de pies. El aire olía a betún recalentado por pies sudados. Por si no conoce a alguno de los presentes, agente Starling, este es el director adjunto Noonan. Estoy seguro de que no necesita presentación. Este es John Eldredge, de la DEA, Bob Sneed, del BAFT, Benny Holcomb, ayudante del alcalde, y Larkin Wainwright, inspector de nuestra oficina de responsabilidades profesionales. Paul Krendler, lo conoce, ¿verdad? Está aquí de forma oficiosa en representación del inspector general del Departamento de Justicia. Paul está y no está aquí. Ha venido para hacernos un favor, para ayudarnos a atajar los problemas. No sé si me entiende. Starling sabía lo que decían en el servicio. Un inspector federal es alguien que llega al campo de batalla cuando la batalla ha acabado, para rematar a los heridos. Las cabezas de algunas siluetas se movieron a guisa del saludo. Aquellos individuos estiraron los cuellos y escrutaron a la joven a cuyo alrededor se habían congregado. Durante unos instantes nadie dijo nada. Bob Sneed rompió el silencio. Starling lo recordaba como el mango de la oficina de la prensa de BAFT que intentó desodorizar el desastre de los davidianos en Waco. Era un compinche de Krendler y todo el mundo lo consideraba un lameculos. Agente Starling, imagino que usted es consciente de la cobertura que los periódicos y la televisión han dado a este asunto. Se la ha identificado sin la menor duda como la persona que acabó con la vida de Velda Drumgo. Por desgracia, los medios de comunicación han decidido poco menos que demonizarla. Starling no replicó. Agente Starling,
No tengo nada que ver con la prensa, señor Sneed. La mujer tenía una criatura en brazos. No es difícil comprender el problema que ello nos crea. No lo llevaba en brazos, sino en un arnés cruzado sobre el pecho, con los brazos y las manos ocultos y sujetando un Mag 10 debajo de una toquilla. ¿Ha visto usted el informe de la autopsia?, le preguntó Sneed. No. Pero nunca ha negado que fue usted quien le disparó. ¿Creía que lo iba a negar porque ustedes no han encontrado la bala? Starling se giró hacia su jefe. Señor Pearsall, esta es una reunión informal. ¿Me equivoco? En absoluto. Entonces, ¿por qué el señor Sneed lleva un micrófono? La división de electrónica dejó de fabricar esos micrófonos de alfiler hace años. Lleva un F verde en el bolsillo de la americana y está grabándome. Es una moda nueva eso de ir con micrófonos ocultos a los despachos de los demás. Pearsall se puso de todos los colores. Si aquello era verdad, se trataba de una vileza de lo más chapucera, pero nadie estaba dispuesto a que lo grabaran diciendo a Sneed que apagara aquel cacharro. No es el momento para salidas de tono ni acusaciones, dijo Sneed, pálido de ira. Todos estamos aquí para ayudarla. ¿Para ayudarme a qué? Fue su agente la que llamó a este despacho y consiguió que me asignaran a la operación para que yo les ayudara a ustedes. Le di a Evelda Drumgo 2 oportunidades para que se entregase. Empuñaba un Mag 10 por debajo de la toquilla del bebé. Acababa de dispararle a John Brigham. Ojalá se hubiera rendido, pero no lo hizo. En vez de eso me disparó. Fue entonces cuando disparé yo, y ahora está muerta. ¿No quiere comprobar el contador de su cassette, señor Sneed? ¿Sabía de antemano que Evelda Drumgo estaría allí? Quiso averiguar Eldridge. ¿De antemano? Una vez dentro de la furgoneta, el agente Brigham me explicó que Evelda Drumgo estaba preparando la droga en un laboratorio de metanfetaminas, vigilada por sus hombres, y me encargó de que me ocupara de ella. No olvide que Brigham está muerto, intervino Crendler, y también Burke, ambos magníficos agentes, que no tienen la posibilidad de confirmar o negar nada. Oír el nombre de John Brigham de los labios de Crendler le revolvía el estómago. No hay muchas posibilidades de que olvide que John Brigham está muerto, señor Crendler. Y en efecto, era un magnífico agente y un magnífico amigo, y es un hecho de que me ordenó encargarme de Evelda. Brigham le encargó semejante cosa a pesar de que usted y Evelda Drumgo ya se habían tirado a los pelos con anterioridad. ¿No es eso?, ironizó Crendler. Vamos, Paul, terció Clint Pearsall. Fue un arresto pacífico, dijo Starling. Se había resistido a otros agentes en anteriores ocasiones, pero aquella vez no ofreció resistencia e incluso hablamos un poco. No era ninguna idiota. Nos comportamos como dos personas. Ojalá hubiéramos hecho lo mismo el otro día. ¿No es cierto que sus palabras textuales fueron «déjala de mi cuenta?», preguntó Sneed. Me limité a darme por enterada de la orden. Holcomb, el hombre de la oficina del alcalde, y Sneed acercaron sus cabezas para conferenciar en petit comité. Sneed se estiró las mangas de la camisa. Señorita Starling, tenemos declaraciones del oficial Bolton, del Departamento de Policía de Washington, según las cuales usted hizo gala de notable honestidad verbal hacia Evelda Drumgo en la furgoneta de los que conducía al lugar de los autos. ¿Qué tiene que alegar a eso? A indicación del agente Brigham, expliqué a los demás agentes que Evelda tenía un amplio historial de violencia, que solía ir armada y que era seropositiva. Añadí que le daríamos la oportunidad de entregarse pacíficamente y pedí su apoyo en caso de que fuera necesario reducirla. No hubo muchos voluntarios para hacer ese trabajo, se lo puedo asegurar. Clint Pearsall hizo de tripas corazón. Después de que el coche de los tullidos chocara y uno de los delincuentes saliera huyendo, pudo ver que el coche se agitaba y oír a la criatura llorando en su interior. Chillando, puntualizó Starling. Levanté la mano y ordené a todo el mundo que dejara de disparar. Luego me acerqué sin ninguna protección. Eso va en contra de las normas, cortó Eldridge. Starling no se molestó en replicar. Avancé hacia el coche en posición de alerta, con los brazos extendidos y el cañón apuntando al suelo. Márquez Burke agonizaba en la calzada a unos pasos de mí. Alguien se acercó corriendo y trató de pararle la hemorragia. Evelda salió del coche con el niño. Le pedí que me enseñara las manos. Dije algo como, Evelda, no lo hagas. Ella disparó y usted lo hizo a continuación.
¿Cayó al suelo enseguida? Starling asintió. Se le doblaron las piernas y quedó sentada en la calle, inclinada sobre el niño. Estaba muerta. Usted cogió al niño y corrió hacia la manguera. Su angustia era evidente, afirmó Purcell. No sé si era o no evidente. La criatura estaba cubierta de sangre. Yo no sabía si ella era o no positivo, pero sí que lo era su madre. Y pensó que su disparo podría haber herido al niño, le apuntó Krendler. No, sabía dónde había disparado. Puedo hablar claramente, señor Purcell. Como el hombre rehuía la mirada, Starling continuó. La operación fue una auténtica chapuza. Me vi abocada a una situación en la que no había alternativa, y era dejarme matar o disparar a una mujer con un niño. Elegí, y lo que me vi obligada a hacer me está quemando las entrañas. Disparé a una madre que tenía a su hijo en brazos. Ni los que llamamos animales hacen una cosa semejante. Señor Smith, puede que quiera volver a asegurarse de que quede encinta, ahora que estoy admitiendo esto. Pero pasando un infierno por lo que ocurrió, no pueden imaginarse cómo me siento. Vio la imagen de los Brigham boca abajo en la acera y no pudo contenerse. Los veo a todos ustedes intentando escurrir el bulto y me dan ganas de vomitar. Starling. Purcell, visiblemente nervioso, la miró a la cara por una primera vez. Sabemos que todavía no ha tenido ocasión de redactar su informe, dijo Larkin Wainwright. Cuando podamos de esto... Sí, señor, la he tenido, lo atajó Starling. Le he enviado ya una copia a la Oficina de Responsabilidades Profesionales y llevo otra encima por si no quieren esperar. En ella consta todo lo que vi e hice durante la operación. Ya ve, señor Smith, que no hacía falta grabarme. Starling veía las cosas con claridad meridiana, una señal de peligro que no le costó reconocer, y bajó la voz conscientemente de lo que hacía. La operación se fue al garrete por un par de motivos. El informador del BAFT mintió sobre el niño porque estaba desesperado porque la operación se llevara a cabo antes de presentarse ante un gran jurado federal de Illinois. Y además, Evelda Drumgo sabía que íbamos por ella. Salió con el dinero en una bolsa y la droga en la otra. Su busca seguía teniendo el número de la cadena de televisión de WFUL. Le dieron el chivatazo 5 minutos antes de que llegáramos. El helicóptero de la WFUL llegó al mismo tiempo que nosotros. Pidan una orden para requisar las grabaciones telefónicas de la cadena y sabrá el origen de la filtración. Es alguien con intereses locales, caballeros. Si hubiera sido el BAFT como Waco o la DEA, lo habían filtrado a los medios nacionales, no a la televisión local. Benry Holcomb salió en defensa de la ciudad. No hay la más mínima evidencia de que nadie del ayuntamiento o del departamento de policía de Washington filtrara absolutamente nada. Pidan la orden y lo sabrán, insistió Starling. ¿Tiene usted el busca de la Drumgo?, le preguntó Purcell. Está registrado en el depósito de pruebas de Cuántico. El busca del propio director adjunto Newman empezó a pitar. Arrugó la nariz al ver el número y salió del despacho tras pedir que lo disculparan. Al cabo de un instante requirió a Purcell para que se reuniera fuera con él. Wainwright, Eldridge y Holcomb se pusieron a mirar por la ventana hacia el Fort McNair con las manos en los bolsillos. Viéndolos, cualquiera habría dicho que estaban esperando en la sala de urgencias del hospital. Paul Krendler captó la atención de Sneed y señaló a Starling. Sneed apoyó una mano en el respaldo del sillón de la gente y se inclinó sobre ella. Si su testimonio en una audiencia es que mientras estaba cedida por el FBI para una operación concreta, su arma mató a Evelda Drumgo, el BAFT está dispuesto a firmar una declaración en la que consta que John Brigham le pidió que prestara una atención especial a Evelda con el fin de detenerla de forma pacífica. Fue su arma la que acabó con ella, y a su servicio es el que tiene que cargar con la responsabilidad. No habrá intercambio de mierda entre las agencias sobre las respectivas responsabilidades, y no nos veremos obligados a sacar a la luz de las declaraciones hostiles en la furgoneta sobre Evelda. Starling vio a Evelda por un instante, saliendo por la puerta del mercado, saliendo del coche con la cabeza erguida, y a despecho de los desatinos y la nulidad de su vida, dispuesta a defender a su hijo y hacer frente a sus enemigos en vez de huir de ellos. Starling se inclinó a la altura del micrófono clavado en la corbata de Sneed y dijo alto y claro: No tengo ningún reparo en declarar qué clase de persona era, señor Sneed. Era bastante mejor que usted. Purcell volvió al despacho solo y cerró la puerta. El director adjunto ha tenido que volver a su despacho, caballeros. Voy a declarar concluida esta reunión. Me pondré en contacto con ustedes individualmente, por teléfono. Los informó Krendler levantando la cabeza.
husmeó la intervención de alguna instancia política. «Aún tenemos que tomar algunas decisiones», repuso Sneed. «No, no tenemos. Pero, Bob, créeme, no tenemos que tomar ninguna decisión. Me pondré en contacto contigo. Y Bob». «¿Sí?» Pearsall cogió el hilo por detrás de la corbata de Sneed y tiró hacia abajo con fuerza. Saltaron los botones de la camisa y se oyó la cinta adhesiva de despegarse de la piel. «Vuelve a entrar en mi despacho con un micrófono y te juro que te lo meto por donde no te llega la luz». Ninguno miró a Starling al salir, excepto Crenler, mientras avanzaba hacia la puerta arrastrando los pies para no tener que mirar dónde los ponía. Hizo girar su largo cuello como una hiena que recorre un rebaño con la vista hasta localizar su presa, y le clavó los ojos. En su rostro se mezclaban los deseos. Su ambigua naturaleza le permitía admirar las piernas de Starling, al tiempo que pensaba en cómo desgarratearlas. Capítulo 8. Ciencias del comportamiento es la unidad del FBI que investigaba los asesinatos en serie. En sus dependencias situadas en los sótanos del edificio, el aire está quieto y fresco. Los decoradores con sus muestrarios de colores han intentado en los últimos años iluminar ese espacio subterráneo. El resultado no ha sido mejor que el de los cosméticos que emplean las empresas de pompas fúnebres. El despacho del jefe de unidad conserva los tonos marrones y canela originales y las cortinas a cuadros del color café en sus altas ventanas. Allí, rodeado de sus infernales archivos, estaba concentrado Jack Crawford, escribiendo sobre la mesa. Oyó un golpe de nudillos en la puerta, y al levantar los ojos se encontró con una vista que siempre le resultaba agradable. Clarice Starling estaba en el umbral. Crawford sonrió y se puso de pie. Starling y él hablaban de pie a menudo. Era una de las formalidades tácitas que habían acabado de imponer en su relación. No necesitaban estrecharse la mano. «Me han dicho que fue al hospital», dijo Starling. «Me hubiese gustado verlo». «Me alegro de que te soltaran tan pronto», confesó Crawford. «¿Y la oreja cómo va?» «Estupendamente. Sí le gusta la coliflor. Me han dicho que la mayor parte se me caerá». El cabello se la cubría y Starling no se ofreció a enseñársela. Se produjo un momento de silencio. «Querían que cargara con el muerto de la operación, señor. Lo de Beldadrungo, para mí solita. Se estaban comportando como un atajo de hienas, y de pronto todo acabó y se fueron con el rabo entre las piernas. Algo o alguien les quitó la idea de la cabeza». «Puede que tengas un ángel de la guarda, Starling». «Puede que sí». «¿Qué tuvo que hacer Jack?» Crawford meneó la cabeza. «Por favor, Starling, cierra la puerta». Encontró un Kleenex arrugado en el bolso y se limpió las gafas con él. «Habría hecho algo si hubiera podido, pero no tenía la suficiente fuerza por mí mismo. Si el senador Martin siguiera activo, te habría conseguido apoyo. Se cepillaron a John Brigham en esa operación, como si lo hubieran tirado a la basura. Hubiera sido una vergüenza y un peligro. Algunos de ellos afirmaban que sus aberraciones lo conducirían ineluctablemente al suicidio y que era posible que ya estuviera muerto». El interés por el doctor no había decaído, al menos en el ciberespacio. Las teorías sobre Lecter brotaban en el terreno abandonado del Internet como los champiñones, y los que afirmaban haberlo visto en sitios más peregrinos rivalizaban un número con el que decían otro tanto de Elvis. Los impostores plagaban los chats y en la ciénaga fosforescente que constituye el lado oscuro de la red, los coleccionistas de rarezas siniestras podían adquirir ilegalmente las fotografías policiales de sus aberraciones. Solo la superaba en popularidad la ejecución del Fu Chou-Li. El único rastro del doctor en 7 años había sido la carta recibida por Starling en plena crucifixión mediática. A pesar de no haber encontrado huellas digitales en la misiva, el FBI se sentía razonablemente seguro de que era auténtica. Clarice Starling no tenía la menor duda. «¿Por qué lo ha hecho, Starling?» Crawford parecía casi enfadado con ella. «Nunca he pretendido comprenderlo más de lo que comprenden estos psiquiatras burriciegos, pero tú puedes explicármelo». Lecter pensaba que lo ocurrido podía desengañarme, desilusionarme respecto al buró, y él disfruta contemplando la destrucción de la fe. Es su pasatiempo favorito. Es como las fotos de iglesias desplomadas que coleccionaba.
la montaña de escombros de aquella iglesia en Italia que se vino abajo sobre las abuelas que asistían a una misa especial y el árbol de Navidad que después colocó a alguien encima de ellos. Aquello lo entusiasmó. Le divierte mi situación. Juega conmigo. Cuando lo entrevistaba, le gustaba señalar las lagunas de mi educación. Está convencido de que soy una ingenua. Crawford habló desde la experiencia que le proporcionaban sus años y su soledad. ¿Se te ha ocurrido pensar alguna vez que quizá le guste de Starling? Simplemente le divierto. Las cosas le divierten o no. Y si no, ¿has sentido alguna vez que le gustabas? Crawford insistía en la diferencia entre pensar y sentir, como un baptista hubiera insistido en la inmersión integral. Basándose en unos pocos encuentros, fue capaz de descubrir un puñado de verdades sobre mí misma. En mi opinión, es muy fácil confundir la perspicacia con la simpatía, por la desesperada necesidad de simpatía que todos sentimos. Puede que aprender a distinguirlas forme parte del proceso de hacerse adulto. Es duro y desagradable darse cuenta de que alguien puede comprenderte sin que ni siquiera le gustes. Y cuando ves la comprensión usada como arma por un depredador, no te queda para ver nada peor. Yo no tengo la menor idea de qué sentimientos le inspira al Dr. Lecter. ¿Pero qué tipo de cosas te dijo, si no te molesta la pregunta? Me dijo que era una paleta ambiciosa y testaruda, y que mis ojos brillaban como quincalla, que calzaba zapatos baratos, pero que tenía algo de gusto, una pizca de buen gusto. ¿Y esa fue la verdad que tanto te sorprendió? Pues sí. Y quizás sigue siéndolo, aunque he mejorado en lo de los zapatos. En tu opinión, ¿podría estar interesado en saber si lo delatarías después de enviarte una carta de ánimo? Él ya sabía que lo iba a delatar. Más vale que lo supiera. Mató a 6 personas después de que el tribunal lo mandara encerrar, dijo Crawford. Se cargó a Mix en el manicomio por echarte esperma en la cara, y a otros 5 en la huida. En el actual clima político, si lo cogen, no se librará de la inyección. La idea hizo sonreír a Crawford. Había sido un pionero en el estudio de los asesinos en serie. Ahora se enfrentaba a la jubilación forzosa, mientras el monstruo que lo había llevado por el camino de la amargura seguía en libertad. La perspectiva de ver muerto al Dr. Lecter le regocijaba sin paliativos. Starling sabía que Crawford había mencionado el incidente con Mix para sacudir su atención, para hacerle retroceder a aquellos días terribles que intentaba interrogar a Hannibal en los calabozos del hospital psiquiátrico perteneciente de Baltimore, cuando Lecter jugaba con ella el gato y el ratón mientras una muchacha aterrorizada se agazapaba en el pozo del sótano de James Gump, esperando a que la mataran. Crawford solía provocar en su interlocutor para galvanizar su atención cuando estaba llegando al meollo de la cuestión, como ocurrió en aquella oportunidad. ¿Sabías de Starling que una de las primeras víctimas de Lecter sigue viva? El chico rico. La familia ofreció una recompensa. Sí, Mason Berger. Vive conectado a un pulmón artificial en Maryland. Su padre ha muerto este año y le ha dejado una fortuna amasada en el negocio de la carne. También ha heredado una congresista y un miembro del Comité de Supervisión Judicial que no sabían ni atarse los cordones de los zapatos sin pedir permiso al viejo Berger. Mason dice tener algo que puede ayudarnos a atrapar a Lecter. Quiere hablar contigo. ¿Conmigo? Contigo. Eso es lo que quiere. Y de repente todo el mundo está de acuerdo en que es una idea estupenda. Es lo que quiere después de que usted se lo sugiriera. Me equivoco. Estaban dispuestos a acabar contigo, Starling. Iban a lavarse las manos y a tirarte como si fueras un trapo. Te hubieran sacrificado en vano, igual que John Brigham, solo para salvar a un puñado de burócratas del BAFT. Miedo, presión, ya no entienden otro lenguaje. Mandé a alguien a que hiciera una visita a Berger y le explicara lo mucho que perjudicaría a la casa de Lecter que te dieran el pasaporte. Lo que pasó a continuación, a quién llamó Berger después, ni lo sé ni me importa. Supongo que le dio un toque a nuestro representante en el Congreso, el señor Belmore. Un año antes, Crawford no hubiera jugado aquella carta. Starling escrutó el rostro de su superior en busca de alguno de los signos de la demencia temporal que suele asaltar a los jubilados en ciernes. No percibió ninguno. Pero Crawford parecía hastiado. Berger no es agradable, Starling, y no me refiero solo a su cara. Averigua lo que sabe y vuelve con la información. Trabajaremos sobre ella, por fin.
Starling sabía que durante años, desde que se graduó en la academia del FBI, Crawford había intentado que la dinastía Ciencias del Comportamiento, ahora que era una agente veterana en muchas misiones de segunda categoría, se daba cuenta de que su temprano éxito en capturar al asesino en serie James Gombe era el origen de sus problemas en el buró. Había sido una estrella en alza que se partió el carisma a media ascensión. En las semanas previas a la captura de Gombe se había ganado al menos un enemigo poderoso y los celos de buen número de sus colegas masculinos. Eso y una cierta falta de mano izquierda le habían reducido a pasar los años en brigadas de choque, brigadas de intervención rápida en atracos de bancos y brigadas encargadas de ejecutar órdenes de arresto, viendo Newark por encima del cañón de su escopeta. Al final, consideraba demasiado irascible para trabajar en grupo, la habían convertido en agente técnica encargada de pinchar teléfonos y poner micrófonos en los coches de gángsters y traficantes de pornografía infantil, y se había visto obligada a pasar noches de solitaria vigilancia teniendo escuchas telefónicas autorizadas por el título tercero. Y en cuanto una agencia hermana solicitaba a alguien competente para una operación, la cedían. Tenía una fuerza sorprendente y era rápida y segura con el arma. Crawford veía aquello como una oportunidad para Starling. Estaba seguro de que la gente siempre había querido atrapar a Lecter, pero la verdad era bastante más complicada. El hombre la miraba con curiosidad. Sigues teniendo la cara manchada de pólvora. Los granos de pólvora quemada del revólver del difunto James Gombe le habían dejado una marca negra en la mejilla. No he tenido tiempo de quitármela, le respondió Starling. ¿Sabes cómo llaman los franceses a un lunar así? Una mouche, como esa, en la parte de la mejilla. ¿Sabes lo que simboliza? Crawford tenía toda una biblioteca sobre tatuajes, simbología, mutilación ritual. Starling negó con la cabeza. La llaman coraje, le explicó Crawford. Tú puedes llevarla. Yo que tú no me la quitaría.